Buen día. Bueno, vamos a entrar de lleno a la parte práctica de esta parte de trabajar con nuestras variables ambientales. Bueno, eh, como ya les había comentado antes, lo primero que vamos a hacer es pues definir con qué software queremos desarrollar todo nuestro trabajo. Nosotros en este caso vamos a trabajar con ArcGIS con la versión 10.3, si no mal recuerdo. Y bueno, estos son los datos que vamos a emplear, sí que se los voy a compartir para que todos los tengan disponibles y pues puedan repetir el ejercicio ustedes cuantas veces quieran. ¿Ok? Eh, lo primero que quiero que vean es que les he puesto, ¿sí? Eh, el conjunto de variables bioclimáticas que ustedes pueden descargar desde Worklim, ¿sí? Y que se encuentran a nivel mundial, ¿sí? Todas ellas se encuentran en un formato TIFF. Después tenemos aquí un conjunto de archivos shapefile que lo que hacen es podernos ayudar a hacer las distintas extracciones que requerimos para nuestro modelado de nicho. Después de eso, también tenemos datos climáticos que corresponden a, en este caso, 2, 4, 6 GCMs, ¿sí? 6 modelos generales de circulación bajo el RCP 4.5 y para el año 2050. Aquí se podrán ustedes dar cuenta, ¿sí? Que nuestros datos GCM, nuestros GCMs, sí que son cada uno de estos laboratorios que generan un propio modelo, ¿sí? Para hacer predicciones a futuro. Entonces, aquí tenemos estos 6, ¿sí? Yo ya descomprimí 2 de ellos, que son con los que vamos a trabajar, con los que vamos a hacer el ejercicio, pero bueno, les dejo esos otros 4 extra para que ustedes los vayan explorando y evalúen el por qué es necesario contar con distintos GCM. Bueno, cabe decir, ¿sí? Que cuando nosotros descargamos este tipo de datos, ¿sí? Vean ustedes, nos está diciendo qué GCM es, ¿sí? Bajo qué RCP se encuentra ese GCM, en qué año está proyectado, ¿sí? ¿Qué tipo de variables son? En este caso son las variables bioclimáticas, ¿sí? Y cuál es la resolución. Y evidentemente la versión, ¿sale? Además, al final nos coloca el tipo de archivo que tenemos. Entonces, si nosotros entramos aquí, ¿sí? Veremos que dentro de esta carpeta hay otra carpeta que se llama bio, y dentro de ese bio tenemos nuestras 19 variables climáticas, ¿sí? Y bueno, ya como les había comentado, hay que tener bastante cuidado con esto, ¿no? Y pasa lo mismo para el RCP 4.5 y para el RCP 8.5, ¿sí? Recordemos que son dos posibles escenarios donde teóricamente el escenario 4.5 es uno, llamemos de intermedio alto, mientras que el 8.5 es el caso más extremo que se ha modelado, ¿no? Entonces, vamos a por nuestro ArcGIS, ¿sí?
Y lo primero que quiero que hagan es que ustedes se descarguen una, una tool que desde mi perspectiva es bastante útil para todos aquellos que hacemos trabajo con modelado nicho ecológico o en general que trabajamos con raster. Y esto es descargarse una herramienta, ¿sí? Que se llama SDM Tools, ¿sí? Que es básicamente esta toolbox que, como ustedes pueden observar, voy a ir desplegando un poco las distintas opciones que hay, ¿sí? Agrupa eh, casi, diría yo, casi todo lo que necesitamos para hacer modelado de nicho ecológico, ¿saben? Entonces, no sé, ahora voy a ir hacia la parte básica, ¿sí? Con rasters, que es lo que vamos a estar trabajando. Y ven ustedes la cantidad de tools que están vinculadas con esto, ¿no? Desde procesos de binarización con un solo clic hacia un solo umbral, no sé, son bastantes cosas las que ustedes pueden encontrar en ese paquete, ¿sí? Eh, Sin dudarlo, habrá mejores opciones, pero esta es una bastante asequible que ustedes pueden instalar en su ArcGIS. Ok, vamos a agregar, ¿sí? Como primer paso, ¿sí? Eh, las capas que vamos a emplear como máscaras, ¿sí? Entonces, recuerden que tenemos máscaras, ¿sí? Y yo voy a agregar dos elementos, que es el país de donde vengo, que es México, ¿sí? Y una región biogeográfica que se llama el eje neovolcánico transversal. Entonces, vean ustedes, tenemos por un lado a México y por el otro lado el eje neovolcánico transversal. Ya saben, como siempre hay que hacer esto en temas de sistemas de información geográfica, eh, la forma más asequible. ¿Okay? Eh, lo primero que quiero que hagamos es, aunque esto lo van a ver ustedes más adelante, ¿sí? Cuando trabajamos con modelado de nicho ecológico, normalmente, digo, depende del fin para el cual se esté construyendo el modelo, pero en términos generales, se construye o se generan variables para la zona de calibración, ¿sí? Y una vez que calibramos nuestro modelo, realizamos una proyección, ¿sí? Es decir, en mi caso, podría tener mucho interés en que aquí, en el eje no volcánico transversal, ¿sí? Pues yo pueda describir, por ejemplo, cuál es el nicho de los encinos presentes en esa región o de los pinos, ¿sí? Entonces, genero modelos de nicho, ¿sí? Sobre todo tomando en cuenta que a lo mejor todas mis ocurrencias pertenecen a esta región, ¿sí? Genero mi modelo de nicho en este espacio geográfico, ¿sí? Y gracias a esta dualidad de las cuales les hablaba yo en la presentación, la dualidad de Hutchinson, podemos realizar
una transferencia de ese modelo hacia una región mucho más amplia, como en este caso puede ser el país entero, ¿sí? Que es México. Es decir, esto va en dos direcciones. La primera es, que es la correcta, de hecho, que yo debo siempre generar mi modelo de nicho, ¿sí? Únicamente para donde la especie se ha distribuido históricamente, ¿saben? Y después ya puedo hacer transferencias. Esa es una opción. La otra opción es que a lo mejor ustedes solamente cuentan con ciertos datos que pertenecen a una sola región, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el eje no volcánico transversal. Entonces, quisieran saber dónde se encuentra el nicho de la especie, porque ustedes saben que es más amplio, solo que no tienen registros. Bueno, pues entonces es ahí cuando realizan esta proyección. ¿Ok? Bueno, vamos a cargar una de las imágenes del presente, ¿sí? Ah, por ejemplo, vamos a cargar Bio 1, que no es otra cosa más que la temperatura, ¿sí? Y vamos a utilizar esta famosísima paleta de Maxent que todos amamos. Y vean ustedes, ¿sí? Ahí tenemos absolutamente todo, toda la información del planeta en cuanto a temperatura media. Recuerden, sí, que si tienen alguna duda de cuáles son los datos que están representados, pues ustedes pueden acceder a WorldClim, ¿sí? Y pues ahí encontrar, ¿sí? Sus variables bioclimáticas, ¿ok? Bueno, entonces, normalmente para el modelado de nicho vamos a necesitar dos cosas, como ya les había dicho, ¿sí? La primera de ellas es tener nuestros datos, ¿sí? De nuestra región M, en este caso el eje no volcánico transversal, y los datos de la zona de proyección, ¿ok? Entonces, para poder realizar esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacer extracciones, ¿sí? Primero del presente y luego del futuro. A esos dos niveles. A nivel de nuestra región de calibración y a nivel de nuestra región de proyección. Para eso, ¿sí? Vamos a emplear dentro de SDM Tools, ¿sí? Una cosa que se llama Extract by Mask, ¿sí? Donde nosotros podemos realizar la extracción de todos los datos, ¿sí? Si solo si se encuentran estos datos dentro de una sola carpeta, ¿ok? Vamos a ver cómo opera la tool. Lo primero que nos solicita es el folder donde se encuentran alojadas las variables que vamos a emplear, ¿sí? Entonces, en mi caso, en el caso de ustedes también, van a tener eso, presente WorldClim. Ahí se encuentran todas las variables que nosotros tenemos. Okay. Nos pregunta que si es que nuestras variables son un grid o no. Es decir, si tienen de partida el formato
de ArcGIS, de ArcInfo, ¿sí? Que es un grid. En este caso no, ¿sí? Porque justamente a propósito les proporcioné las variables en TIFF y en grid. En TIFF las de presente, en grid las de futuro, ¿sale? Para que vayamos experimentando un poco más y nos enfrentemos a estos problemas que son cotidianos, ¿ok? Lo segundo que vamos a hacer son nuestros folders de salida, ¿va? Y ahí, dentro de Current, voy a generar una nueva carpeta, una nueva carpeta que se llama MEX, de México, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos esa carpeta y lo siguiente que nos pide es con qué vamos a cortar. Pues vamos a cortar con la máscara. Ahorita a veces se pone un poco rejego esto por las versiones, pero ustedes la pueden jalar desde aquí. ¿Ok? Ahora bien, aquí es donde empieza a ponerse la cosa interesante. Extend. Aquí lo que nos está preguntando es específicamente qué resolución, ¿sí? Es la que vamos a usar, ¿sí? ¿Cuál es la resolución que queremos para para nuestras capas ambientales, ¿sí? En mi caso, sí, creo que sí debiéramos hacerlo todos, tendría que ser la suma de todos, ¿sí? Es decir, el programa va a ir comprobando una por una las resoluciones, el número de filas y el número de columnas que vamos a tener dentro de cada uno de estos rasters. Y eso es lo que nos va a permitir, pues, tener simple y sencillamente siempre la misma resolución. ¿De acuerdo? Ahora, no olvidemos que la mayoría de nosotros, para bien o para mal, ya Town les comentará un poco más sobre esto, empleamos Maxent, ¿sí? Entonces, Maxent normalmente, eh, no normalmente, requiere, ¿sí? Sus archivos en formato ASCII. Entonces, ¿sí? Nosotros al darle clic en parámetros adicionales, podemos decirle de una buena vez a eh, a nuestra tool que por favor nos saque absolutamente todo, ¿sí? En formato ASCII. Y claro está, ustedes pueden ver ahí que podemos agregar prefijos o sufijos al nombre de las variables que tenemos. La mayoría de nosotros, los que trabajamos con modelado de nicho ecológico, no hacemos eso, no agregamos prefijos o sufijos, dado que queda bastante claro por las carpetas, en este caso porque está dentro de MEX, que esos son los datos bioclimáticos de México, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, vamos a darle OK, ¿sí? Y esto va a empezar a trabajar.